Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir, bueno, figurativamente, en una isla muy particular, pequeña, remota, allá en Brasil. Y es el hogar exclusivo de una criatura, bueno, fascinante y peligrosa a partes iguales. Hablaremos de la víbora cabeza de lanza dorada, la Bothrops insularis. ¿Qué tiene de especial? Y ¿por qué su futuro parece pender de un hilo? Exacto. Es un tema apasionante. Vamos a meternos de lleno en el mundo de esta serpiente, con ese color tan llamativo, ¿no? Ese amarillo pálido y la cabeza triangular. Vive únicamente en la isla da Queimada Grande. Seguro muchos la conocen como la Isla de las Serpientes. Sí, ese nombre impone bastante. Totalmente. Y es una especie que está catalogada como críticamente amenazada. Así que hoy vamos a desentrañar un poco su biología, que es única, su evolución, que también sorprende, y las amenazas serias que enfrenta. Perfecto. Entonces, para empezar, situémonos. ¿Cómo es ese lugar, esa isla, y quién es, digamos, su habitante más famosa? A ver, la Isla da Queimada Grande es chiquita. Piensa en unas 43 hectáreas, no mucho más. Está frente a la costa de São Paulo, a unos 30 y pico kilómetros. El paisaje es una mezcla de bosque bajo, muchas rocas, zonas de matorral, y el clima, bueno, subtropical templado. O sea, ni fríos extremos ni calores terribles. Agradable. Entiendo. Y dices que no vive gente. No. Deshabitada por humanos, salvo personal de la Marina brasileña que va de vez en cuando a mantener un faro automático. Y ojo, esto es súper importante, tampoco hay otros mamíferos terrestres nativos, ni uno. Ah, mira tú. Y su origen es la clave de todo. La isla quedó, digamos, desconectada del continente hace unos 11.000 años. Subió el nivel del mar después de la última glaciación y ¡pum!, aislada. Ese aislamiento es lo que disparó su evolución particular. Claro, el aislamiento es fundamental en estos casos. Totalmente. Y la serpiente en sí, la Bothrops insularis, mide por lo general entre 70 y 90 centímetros, aunque se ha encontrado alguna de casi 1,20 m. ¡Wow! Sí. Su color es ese marrón amarillento pálido, por eso lo de dorada, y tiene manchas más oscuras en el lomo, como triángulos o cuadrados. Y la cabeza, pues, la típica forma de lanza del género Bothrops. Además, está súper adaptada a la vida en los árboles. Su cola es más larga que la de su pariente más cercana del continente, la jararaca. Le sirve como un quinto miembro para agarrarse y moverse entre las ramas. ¡Qué interesante! Y también tiene esas fosetas termosensibles, ¿sabes? Entre los ojos y la nariz. Son típicas de las víboras de foseta. Les permiten detectar el calor de sus presas, como unas gafas de visión nocturna, térmica. Entendido el escenario. Y la protagonista. Ahora, profundicemos. ¿Qué es lo que la hace biológicamente tan única? Esas adaptaciones que mencionabas. Pues yo diría que la dieta es de lo más notable. A ver, sus parientes continentales, ¿qué comen? Principalmente mamíferos pequeños, roedores, cosas así. Pero en Queimada Grande no hay. No hay mamíferos nativos pequeños. Así que la Bothrops insularis tuvo que buscarse la vida. Se especializó en cazar aves. O sea, un cambio radical de menú. Totalmente. Los adultos dependen casi exclusivamente de aves migratorias, pájaros que usan la isla como parada en sus viajes estacionales, especies como la viudita chilena o el zorzal sabía. Vaya, y eso no es un problema, depender de algo que solo está a veces. Es un desafío gigantesco, ¿sí? Imagina depender de una fuente de alimento que no está disponible todo el año. Es una presión evolutiva enorme. ¿Y los ejemplares más jóvenes también comen aves? Ah, no. Ahí hay otro giro interesante. Los juveniles tienen otra dieta. Comen presas ectotérmicas, o sea, de sangre fría. Ciempiés, algunas ranas, lagartijas. Es lo que llamamos un cambio ontogenético en la dieta. O sea, su menú cambia drásticamente a medida que crecen. Empiezan con bichos terrestres y terminan cazando aves, muchas veces en los árboles. Fascinante esa plasticidad. ¿Y cómo cazan esas aves? Porque no debe ser fácil. No, para nada. Son predadores de emboscada. Se quedan quietas, camufladas, esperando. Pueden cazar en el suelo o subidas a los árboles. Y aquí viene una adaptación clave. La mayoría de las víboras, ¿qué hacen? Muerden, sueltan a la presa y luego la rastrean por el olor, por el calor, hasta que muere. Sí, eso he oído.
Bueno, pues la cabeza de lanza dorada no puede hacer eso con un ave. Si la suelta, aunque esté herida, puede volar y perderla. Sería muy difícil rastrearla después. Claro, se le escaparía volando. Exacto. Así que evolucionó para hacer algo diferente. Muerde y, sujeta. La aferra con la boca, no la suelta hasta que el veneno hace efecto y el ave muere. Es una solución súper eficaz para presas voladoras. ¡Qué adaptación tan específica! Increíble. Sí, es un ejemplo de evolución en acción. Y sobre su actividad, bueno, al principio se pensó que eran diurnas, porque claro, cazan aves que vuelan de día. Pero estudios más recientes sugieren que, en el fondo, su naturaleza es nocturna. Lo que pasa es que son muy flexibles, tienen mucha plasticidad, ajustan su horario y cazan de día cuando las aves migratorias son abundantes, sobre todo en la estación seca. Entiendo. Se adaptan a la disponibilidad de la comida. Justo eso. Y luego está el tema del veneno. Tiene fama de ser excepcionalmente potente, ¿verdad? Uf, tremendo. Tremendamente potente. Se calcula que es, entre 3 y 5 veces más tóxico que el de sus parientes continentales más cercanos. Y es el veneno de acción más rápida dentro de todo el género Botrops. Es principalmente hemotóxico. Ataca la sangre, los tejidos. ¿Y qué efectos produce, si es tan potente? Los efectos son devastadores y muy rápidos. Hinchazón severa, un dolor agudísimo, náuseas, vómitos. Luego vienen ampollas de sangre, hematomas por todos lados, sangrado interno, puedes tener sangre en el vómito, en la orina, sangrado intestinal, fallo renal, hemorragia cerebral y una necrosis, o sea, una muerte del tejido muscular alrededor de la mordida muy, muy severa. ¡Qué barbaridad! Entonces la potencia del veneno está directamente ligada a esa necesidad de que las aves no escapen, ¿no? Esa es la hipótesis principal, sí. Necesita matar al pájaro prácticamente al instante antes de que pueda reaccionar y volar lejos. Por eso un veneno tan fulminante. Aunque, ojo, no hay reportes oficiales de mordeduras a humanos. La isla está muy aislada, pero basándose en otras especies de Botrops, se estima una tasa de fatalidad del 7% si no hay tratamiento médico rápido. Uf. Y bueno, hay relatos locales, leyendas quizá, que dicen que la muerte podría ocurrir en menos de 1 hora, o hasta 6 horas. Sea como sea, es muy peligroso. Pero mencionabas antes algo sobre su potencial médico. ¿Cómo es eso? ¿Un veneno tan letal? Ahí está la paradoja, ¿no? Este veneno tan destructivo podría tener componentes súper valiosos para la medicina. Ya se ha aislado una lectina tipo C, por ejemplo. Tiene propiedades anticoagulantes y afecta a las plaquetas. Y también una L-aminoácido oxidasa que parece activar plaquetas y en estudios muy preliminares mostró potencial para mejorar la función renal. Todavía falta mucha investigación, claro. ¡Qué increíble contraste! Mortal y potencialmente curativo. Y supongo que eso también atrae otro tipo de atención, menos deseable. Exactamente. Ese potencial médico, sumado a su extrema rareza, la ha convertido en un objetivo muy codiciado en el mercado negro. Se habla de precios, cifras que van desde los $10,000 hasta los $30,000 por un solo ejemplar. ¿$30,000? Es una locura. Una locura total. Y un peligro enorme para la supervivencia de la especie, claro. Es una presión de caza furtiva brutal. Hablando de supervivencia, ¿cómo es su reproducción? ¿Se sabe algo? Sí. Se aparean más o menos entre agosto y septiembre. Lo pueden hacer tanto en tierra como subidos a los árboles. Son vivíparas, es decir, paren crías vivas, no ponen huevos. En promedio suelen tener unas 6 o 7 crías por camada. No son muchas, la verdad. Y leí algo sobre un problema particular en su reproducción. Intersexualidad. Ah, sí. Ese es un tema preocupante. Hay una prevalencia bastante alta de individuos intersexuales. Es decir, animales que tienen características de ambos sexos. Por ejemplo, una hembra con órganos reproductores masculinos internos, aunque no funcionales. Y el problema es que muchos de estos individuos intersexuales son estériles, no pueden reproducirse. Vaya. Y en una población tan pequeña y aislada eso debe ser un problema grave, ¿no? ¿Se sabe por qué pasa? Se cree que es una consecuencia directa del aislamiento y la endogamia. Piensa que llevan 11,000 años cruzándose entre parientes cercanos en una población muy reducida. Eso puede llevar a este tipo de anomalías genéticas. Y claro, limita aún más el potencial reproductivo de una especie que ya de por sí no tiene muchas crías. Es un factor de vulnerabilidad añadido. Entiendo.
Y también mencionaste diferencias en el crecimiento. Sí, eso también es muy interesante. Hay diferencias enormes entre cómo crecen en la isla y cómo crecen si están en cautiverio. En la naturaleza, en Caimada Grande, con esa comida tan escasa y estacional, crecen despacio, son más delgadas, más pequeñas, y tardan más en alcanzar la madurez sexual. Las hembras unos 3 o 4 años, los machos un poco menos. Pero en cautiverio, la cosa cambia. Con comida constante y abundante, crecen mucho más rápido. Son más grandes, más robustas, y maduran sexualmente antes. Las hembras sobre los 3 años, pero los machos pueden madurar en menos de 1 año. ¡Qué diferencia! Sí, y las hembras siempre son más grandes que los machos. Se cree que es para optimizar la fecundidad, para poder gestar más crías. ¿Y esta diferencia en el crecimiento tiene alguna implicación práctica para su conservación? Muchísima. Es fundamental tenerlo en cuenta si, por ejemplo, se plantearan programas de reintroducción. Si liberas animales criados en cautiverio, que son más grandes y maduran distinto, podrían no estar bien adaptados a las condiciones reales de la isla. Podría afectar su supervivencia. Hay que considerarlo. Claro, tiene sentido. Entonces, con todas estas particularidades, el aislamiento, la dieta única, el veneno, los problemas reproductivos, ¿cómo está la población ahora mismo? ¿Cuántas serpientes quedan, más o menos? A ver, las cifras exactas siempre son difíciles de obtener en lugares así, pero las estimaciones más sólidas hablan de entre 2.000 y 4.000 individuos en toda la isla. Hubo un estudio importante en 2008 que estimó unas 2.300 serpientes concentradas sobre todo en la zona de bosque, que son unas 25 hectáreas de las 43 totales. ¿Y eso es mucho o poco para una isla tan pequeña? Es una densidad bastante alta, la verdad. Se ha llegado a decir, aunque quizás sea una exageración, que en algunos puntos podrías encontrar una serpiente por metro cuadrado. No sé si tanto, pero sí que hay muchas en un espacio reducido. ¿Y la tendencia de la población? ¿Se sabe si aumenta, disminuye, está estable? Ahí hay datos un poco contradictorios, o al menos no del todo claros. El estudio de 2008 sugería que la población podría haber disminuido en los 12 años anteriores. Se basaban en que encontraban menos serpientes por hora de búsqueda que en los años 90. Luego, algunos monitoreos posteriores, a finales de los 2000, parecieron indicar cierta estabilidad. Pero informes más recientes, de la última década, alertan de una posible disminución importante, de hasta un 50%. ¿Un 50%? Ese es muchísimo. ¿Y por qué? Se apunta a la degradación del hábitat y a la aparición de enfermedades. La situación es delicada, sin duda. Muy delicada, sí. Pues algo así. Tienen pocas variantes en sus genes. Y eso las hace más vulnerables, supongo. Exacto. A largo plazo, son potencialmente más vulnerables a enfermedades nuevas o a cambios en el ambiente. No tienen tanta caja de herramientas genética para adaptarse. Un punto a su favor, eso sí, es que una vez que son adultas, apenas tienen depredadores naturales en la isla. Eso ayuda un poco. Bien. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las amenazas que la han llevado a estar en peligro crítico según la UICN? Son varias y bastante serias. La primera, y muy evidente, es la degradación del hábitat. La isla es minúscula, como decíamos. Cualquier cambio le afecta enormemente. En el pasado hubo intentos de quemar zonas para plantar plátanos. Una locura. Y hoy en día, el mantenimiento del faro por la marina implica cortar vegetación. Eso reduce el espacio vital de las serpientes, sobre todo el bosque bajo, que es donde más les gusta estar. Entiendo. Su casa se hace más pequeña y peor. Eso es. Luego está la caza furtiva y el tráfico ilegal. Ya hablamos del dineral que se paga por ellas en el mercado negro, por el veneno o como mascota exótica. Hay indicios, aunque sean anecdóticos, de gente que entra ilegalmente en la isla. La tentación económica es muy fuerte. ¡Qué pena! Sí. En tercer lugar, los problemas reproductivos que comentábamos. Esa alta tasa de individuos intersexuales, que son estériles, es un lastre para la población. Y además, parece que se reproducen con menos frecuencia que sus parientes continentales, quizás por la dificultad de encontrar alimento constante. Se junta todo un poco. Se junta todo. Y por último, pero no menos importante, su extrema dependencia de las aves migratorias. Su supervivencia está literalmente ligada a que esas aves lleguen cada temporada. Si las poblaciones de esas aves disminuyen, por ejemplo por problemas en sus lugares de cría o invernada, o si cambian sus rutas migratorias por el cambio climático, el impacto sobre las serpientes podría ser catastrófico.
Se quedarían sin su principal fuente de comida. Es un equilibrio muy frágil, entonces. Un panorama bastante complejo. Frente a todo esto, ¿qué se está haciendo? ¿Hay esfuerzos de conservación en marcha? Sí, sí los hay, afortunadamente. Para empezar, el gobierno brasileño prohíbe estrictamente el acceso a la isla. Solo pueden ir científicos con permisos muy especiales y bajo condiciones controladas. Y luego, está el trabajo fundamental del Instituto Butantan, en Sao Paulo. Tienen un programa de cría en cautiverio muy importante. Crían serpientes allí. ¿Con qué objetivo principal? Pues tiene varios objetivos. Por un lado, permite investigar a fondo su biología, su veneno, cómo se reproducen, cosas que serían muy difíciles de estudiar en la isla. Pero el objetivo clave es funcionar como una reserva genética, una especie de copia de seguridad, por si la población salvaje sufriera un colapso. Es vital mantener esa conexión genética entre los animales en cautiverio y los salvajes, pensando en un futuro, quizás, en reintroducciones. Entiendo, como un seguro de vida para la especie. Algo así, sí. También se están explorando técnicas de reproducción asistida, como la congelación de esperma, para preservar aún más esa diversidad genética limitada que tienen. Pero, siendo realistas, lo más urgente ahora mismo es reforzar la vigilancia contra los cazadores furtivos. Es una amenaza muy real y muy difícil de controlar en un lugar tan aislado. Y por supuesto, seguir monitoreando el estado del hábitat, cómo están las poblaciones de aves migratorias, y continuar la investigación genética y poblacional para entender mejor su situación. Queda mucho por hacer entonces. Y más allá de todo lo científico y biológico, esta isla y su serpiente tienen una fama casi mítica, ¿no? Totalmente. La isla de las serpientes. El nombre ya te dice mucho. Ha alimentado un montón de leyendas locales, algunas bastante tétricas. Se cuenta, por ejemplo, que unos piratas escondieron un tesoro en la isla y soltaron víboras venenosas traídas del continente para protegerlo. Y que esas víboras son las ancestras de las actuales. Una historia muy de pirata, sí. Luego está la historia trágica del último farero que vivió allí con su familia. La leyenda dice que una noche, las serpientes entraron por las ventanas del faro y los mataron a todos. ¡Qué horror! ¿Y eso es cierto? Bueno, es una leyenda muy arraigada. Probablemente exagerada, pero refleja el miedo que inspiran. También se cuenta la historia de un pescador que desembarcó buscando plátanos o comida y días después encontraron su bote a la deriva, con él muerto dentro, cubierto de mordeduras. Son historias que contribuyen a ese aura de misterio y peligro extremo. Exacto. Hacen de la isla casi un fenómeno cultural en Brasil. Pero ojo, que más allá del mito, el peligro es muy real. Como decíamos, el veneno es letal y actúa muy rápido. Los científicos que tienen permiso para ir toman precauciones extremas. Necesitan equipo de protección especial, como botas altas y perneras reforzadas antimordedura. Y siempre van acompañados de personal médico con antiveneno específico y preparado para actuar de inmediato. No es un juego. Queda claro que no. Bueno, hagamos una recapitulación rápida para ir cerrando. Tenemos una serpiente realmente única, adaptada de formas increíbles a un entorno insular súper aislado, con un veneno potentísimo que por un lado es un peligro mortal, pero por otro podría tener un potencial médico intrigante, y cuya existencia, lamentablemente, es extremadamente frágil. Así es. Se enfrenta a la degradación de su único hogar en el mundo, a la amenaza constante de la caza furtiva por su alto valor y a sus propios desafíos reproductivos por el aislamiento y la endogamia. Entonces, ¿qué significa todo esto en un contexto más amplio? Pues significa que la Bothrops insularis es un caso de estudio, emblemático. Ilustra de maravilla cómo funciona la evolución en islas, esos procesos de adaptación tan espectaculares. Pero también nos muestra la extrema vulnerabilidad de las especies endémicas, las que solo viven en un sitio muy concreto. Su veneno, como decías, es un posible tesoro bioquímico. Su historia está tejida en el folclore local, es parte de la identidad cultural de la zona. Y su situación crítica, al final, refleja desafíos de conservación que vemos en todo el planeta. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, ¿cómo protegemos eficazmente a especies que viven en hábitats tan restringidos y frágiles? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la investigación científica, que es necesaria, y la preservación de la especie y su entorno? ¿Cómo gestionamos nuestra relación con animales que, aunque nos den miedo, son increíblemente valiosos desde el punto de vista científico y cultural?
Son preguntas importantes, sí. Muy importantes. La isla de las serpientes y su habitante nos obligan a pensar en todo eso. Y esto nos deja quizás con una última reflexión para quienes nos escuchan, considerando lo realmente peligrosa que es esta serpiente y lo aislada e inaccesible que es la isla, ¿hasta dónde deben llegar los esfuerzos para conservarla? ¿Cómo ponemos en la balanza ese posible beneficio futuro para la humanidad a través de la investigación de su veneno frente a los riesgos evidentes y al alto coste de intentar preservar una especie tan especializada, tan vulnerable, en un mundo que además está en constante cambio? Es una pregunta compleja, sí, sin respuestas fáciles. Sin duda. Una pregunta para seguir explorando. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy en el fascinante y peligroso mundo de la víbora cabeza de lanza dorada.